40 en la Biblia usted lo va a encontrar en diversas ocasiones y siempre va a tener que ver con prueba. 40 días en el desierto, 40 años en el desierto, 400 años después de silencio, viene ahora el palabra de Dios a el pueblo de Israel. Y así vemos que en este primer inicio de un sermón a una multitud, Jesús comienza diciendo que el reino de los cielos es diferente en su forma, en su perspectiva de lo que tiene que ver con la felicidad. Jesús empieza a decir: bienaventurados los que sufren, bienaventurados los pobres, bienaventurados aquellos que son perseguidos, y la gente está en shock seguramente porque a los ojos del mundo, muchos teólogos han comentado esto y han dicho, el sermón del monte es algo que realmente es contradictorio, es algo, debió haber sido una bomba, porque el mundo tiene su perspectiva de lo que es la bienaventuranza. El mundo te dice que para ser feliz tú tienes que tener ciertas cosas, tienes que tener ciertos valores, tienes que tener, y cuando hablo de valores estoy hablando de dinero, no estoy hablando de cosas, de valores espirituales o morales. Y entonces vemos que Jesús, el primer sermón que le da a una multitud, le empieza a decir totalmente lo que ellos pensaban, que era lo contrario de lo que ellos pensaban. Y vemos que Jesús se dirige a este grupo de personas que ha venido a ver los milagros y las enseñanzas, porque recuerdan que el capítulo 4, versículos 23, 24 y 25 que vimos la semana pasada, dice que empezó a sanar y empezaron a venir, y empezaron a venir, y empezaron a venir de Decápolis y de Samaria y de Siria, y empezaron a venir, y cuando se juntó la multitud, sube al monte, se sienta y les enseña estas grandes verdades. Pero para poder entender un poco más lo que está sucediendo, vamos a ver algunos contextos. ¿Entiende cuando le digo contexto? El contexto es dar un paso hacia atrás en la historia y ver un poco más el panorama abierto de lo que está sucediendo. El primer contexto que veremos esta mañana es el contexto bíblico, histórico bíblico. ¿Dónde nos encontramos en este momento en la historia cuando estamos leyendo Mateo 5? ¿Qué es lo que ha sucedido antes de Mateo 5? ¿Por qué es que en este momento Jesús está en este punto? Ahora, solo para demostrar un poco lo que le quiero demostrar, que Dios ha tenido en el Antiguo Testamento otra forma de hablar a su pueblo, quiero que me acompañe al último libro del Antiguo Testamento, que está solamente unas páginas atrás ahí de su Biblia. Vamos a Malaquías, capítulo 4, versículo 6. El libro de Malaquías, el último de los libros en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4, versículo 6, tiene una palabra de parte de Dios para su pueblo, y después hay un silencio por 400 años. ¿Cuántos años hay de silencio? 400, no ha habido profeta, no ha habido palabra de Dios. El pueblo, acostumbrado a que Dios le hable a través de sus profetas, ahora han pasado 400 años y nadie ha dicho nada. Y de repente se aparece este Jesús, este Mesías, y empieza a hablar en nombre de Dios. Y han pasado 400 años. Y lo último que escucharon, lo último que ellos tienen referencia es Malaquías 4:6, que dice: Él hará volver de los padres hacia los hijos. Dice, perdónenme, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lo último que estos hombres han escuchado del Antiguo Testamento, de lo que Dios ha dicho a ellos, es que Él va a hacer volver el corazón, dice la Escritura, de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, y dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Termina con una maldición, con una advertencia, y las palabras que el pueblo de Dios escuchó por parte del hombre de Dios para ellos es una maldición. Y curiosamente, lo primero que empiezan a escuchar 400 años después por parte de Jesús, Hijo de Dios, es una bendición. Sube Jesús al monte, muchos han especulado dónde es que queda. Si usted recuerda, vimos un mapa y vimos la región de Galilea, y por ahí en algún punto de ese mapa dice que se tiene la idea más o menos por dónde pudo haber sido este lugar, más o menos como a 14 kilómetros de donde él tenía su base, que era Capernaum. Por allá, por aquella región, dice, en alguno de esos montes debió haber sido que Jesús subió y empezó a dar las bienaventuranzas. Lo último que escucharon en el Antiguo Testamento, una maldición. Lo primero que escuchan de parte de Dios para una multitud es la bienaventuranza.
la bendición y la maldición. El Antiguo Testamento, la ley, el Sinaí, el trueno. Para aquellos que han leído un poco más, recordarán que Dios, cuando habla con Moisés y le entrega las tablas de la ley, el pueblo está abajo esperando a las faldas del Sinaí. Dios ha dicho que nadie se acerque al Sinaí, que no se acerque ningún animal, que no se acerque nadie a las faldas. Si algún animal siquiera se acerca, quiero que lo maten. Nadie se puede acercar ni siquiera a las faldas. Y entonces dice la Biblia que el pueblo veía que arriba del Sinaí había como una nube y había truenos y tenían temor. Y un día Moisés habla al pueblo y les dice, Dios va a hablar con ustedes, y le dicen, no, mejor ve tú y habla con él, y tú sé el intermediario entre él y nosotros. Por eso es que se ha dicho que Moisés es figura de Jesucristo, el intermediario entre Dios y el pueblo. Y entonces en el Antiguo Testamento sabemos que está el Sinaí, están los truenos, está la ira de Dios, está la ley, el relámpago, la maldición. Pero ahora vemos el Nuevo Testamento y vemos a Sión, la ciudad de Dios, la gracia, la paz, la bendición. Un cambio dramático. Y lo que vemos es la bendición, la bienaventuranza. Y aprendemos del griego que bendito viene del adjetivo makarios, que simple y sencillamente significa feliz. Pero este vocablo makarios no es como la felicidad que tú y yo conocemos, o como la que canta Phil, ¿cómo se llama ese cuate de Happy? Usted sabe, si usted sabe a quién me refiero. No es una felicidad solamente momentánea, no es una felicidad solamente externa. Makar o makarios, que es el antiguo griego, tiene un concepto de la felicidad diferente. Habla de bienaventuranza, de contentamiento que no es afectada por las circunstancias. La idea es una felicidad interior, no resultado de las circunstancias externas, ni sujeto a cambio de funciones de las circunstancias. Es decir, la felicidad de la que habla Jesús en el monte. La bienaventuranza, el makarios del que él habla, es algo interno. Porque ¿cuántas veces nosotros estamos contentos y felices cuando tenemos? Cuando todo marcha bien decimos aleluya, gloria a Dios. Pero cuando las cosas van mal, cuando las cosas no salen como queremos, cuando nos enfermamos o cuando no obtenemos lo que hemos deseado o perseguido, entonces no tenemos la felicidad. Entonces andamos cabizbajos. Entonces como que arrastramos los pies. Entonces como que, ¿qué te pasa? No tengo nada. Como decía mi abuela, te agüitas todo. ¿Sí entiende cuando le digo te agüitas? Sí. No sé qué se refiere bien, pero creo que es como se entristece, ¿no? Makarios no significa ser feliz solamente cuando hay. Makarios significa ser feliz por dentro. Una felicidad que viene de adentro hacia afuera. Significa paz interior, felicidad interior. Una palabra que indica carácter, que describe a alguien. Y la razón por la que digo esto es porque cuando tú y yo leemos en la Biblia frases como bendito Dios, ese bendito viene de esa palabra, de ese vocablo makarios, y tiene que ver con su carácter. Acompáñame a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 15 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El bienaventurado, el bendito, el makarios, Señor Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. La bienaventuranza es un rasgo de la verdad de Dios, un aspecto de su carácter. Esta es una verdad de Dios y de Cristo. En otras palabras, una persona que es bienaventurado es alguien que tiene el mismo rasgo que nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí 1 Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Alguien que tiene el mismo carácter, alguien que tiene el mismo rasgo que este Señor Jesucristo puede experimentar
esta bienaventuranza. Aparte de eso, no creo que haya bendición, porque la bendición que tú y yo conocemos del mundo, la supuesta bendición del mundo, usted estará de acuerdo conmigo, solamente es momentánea, solamente es un tiempo, un lapso que mientras dure la euforia, mientras dure este material o lo que sea que nos haga felices por un momento, no es eterno como la bienaventuranza que el Señor promete aquí en el Sermón del Monte. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo. Tenemos que tener esas, como dice aquí, preciosas y grandísimas promesas para que seamos partícipes de la naturaleza divina. Tenemos que huir de las concupiscencias de este mundo. Tenemos que entender que el Macarios de Dios, la bienaventuranza de Dios, está dispuesta para aquellos que son parte del reino de Dios. Por eso comienza hablando acerca de las bienaventuranzas, aquellos que se han de acercar a su reino. Y es fundamental entender que este Macarios es fundamental en nuestras vidas y como parte del carácter de Dios. Y debemos entender que solamente a través de una relación con nuestro Señor Jesucristo es que podremos tener esta naturaleza divina, porque como acabamos de leer aquí en Segunda de Pedro, tenemos que huir de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia, nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo. La concupiscencia, amados, es el deseo del corazón. La concupiscencia es el deseo de tu corazón hacia las cosas carnales. Digo, ¿a quién no se le antojan las cosas? ¿A quién no desea tener cosas? A todo mundo nos gusta lo bueno. A todos nos gusta. Eso no está mal. Lo que está mal es que eso controle tu corazón. Lo que está mal es que te dejes llevar por eso y eso se vuelva la prioridad en tu vida y que tu felicidad dependa de eso. Eso es lo que está equivocado. Yo no estoy en contra de que Dios nos bendiga. Dios nos quiere bendecir, sí, pero no es como tú y yo queremos, no es cuando tú y yo queremos, no es como tú y yo pensamos. Y la felicidad que Dios tiene para aquellos que le siguen no depende de las cosas materiales de este mundo. Claro, ¿a quién no le gustaría tener una casa bonita y un buen carro y una cuenta en el banco así gorda, ¿verdad? ¿A quién no? Claro. ¿A quién no le gustaría salir de vacaciones e irse a pasear y decir, al rato venimos en una semana, ahí dejamos el negocio y nos vamos a esquiar y nos vamos a pasear? ¿A quién no, verdad? Creo que a cualquiera. ¿Se puede? Pues no sé, a lo mejor algunos puedan. A lo mejor otros no, otros van a ir a Cancún. Y otros vamos a ir aquí a la maquinaria. ¿Cierto? Pero ¿de eso depende nuestra felicidad? Espero que no. Había una canción muy vieja que decía, no voy en tren, voy en avión. ¿Se acuerdan? ¿Tú te acuerdas de esa? No depende nuestra felicidad en lo que andemos. Algunos tenemos para andar y venir, ir y subir. ¡Qué bueno! Bendito sea Dios. Y los que no tenemos, bendito sea el Señor, porque Dios deja de ser bueno. No. Así que el primer momento en este sermón que el Señor empieza a dar a esta multitud, en este momento empieza a hablar de las bienaventuranzas y a decir, estas son lo que está dispuesto para ti. Pero no es una felicidad como la que tú crees, como la que te han enseñado. Es una felicidad que viene de adentro y que solamente se puede obtener en base a una relación con Dios.
Mientras que el antiguo pacto termina con una maldición, el nuevo comienza con el potencial de tener el mismo carácter y naturaleza de Dios que mora en el creyente, al entender que dentro de él Dios quiere depositar ese Macarios, esa bendición que te hará ir por la vida viendo la vida como Dios la ve, no dependiendo de lo que tienes para ser feliz, sino de lo que Él te permite tener. Así que Mateo describe en palabras de Jesús lo que es la felicidad, y vemos que dice que las personas pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los hambrientos, los sedientos, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacíficos, los perseguidos, los insultados, esos serán felices. Apenas hablaba yo con una persona y me decía, híjole, a ver, explícame, me decía, ¿qué es eso de ser cristiano? ¿Qué más tengo que hacer aparte de leer la Biblia? Es que me cuesta mucho cuando alguien en la calle me dice algo, dice, yo soy de mecha corta. ¿A poco tengo que cambiar mi forma de actuar y de hablar? Claro. O sea que no nada más se trata de leer aquí, de ir a la reunión, no. Por sus frutos los conoceréis, le decía yo. Pues es lo que dice la Escritura. No, está bien difícil, me decía. Le dije, sí. Sí es difícil al principio. Y cuando tú ves que el Señor Jesús dice que todos esos que lloran, que son mansos, hambrientos, sedientes, esos son los felices en su reino, tú dices, ajá, es todo lo contrario a lo que yo creía. Por eso es que le decimos, tenga mucho cuidado cuando usted escucha a alguien que le predica que venga usted a Dios y que todo se va a solucionar y que en Dios todo va a estar bien. ¿Ese es el evangelio? De acuerdo a Mateo 5 en las bienaventuranzas, Jesús no dice eso. Jesús no promete, no dice Jesús aquí, tú ven, te va a ir bien, pacta conmigo y vas a ver cómo te va. Yo no veo a Jesús diciendo eso. Yo no veo a Jesús diciendo o prometiendo esas cosas. Yo veo a Jesús diciendo los que lloran, los mansos, aquellos a los que insultan sin tener nada que decir, esos serán felices. Suena como la miseria de otro hombre. ¿Y quién dice? ¿Quién va a querer al escuchar la miseria es la clave de la felicidad? Parece absurdo. Lo que pasa es que es totalmente al revés de lo que el mundo dice, porque el Señor es totalmente lo contrario al sistema del mundo. Aquí cuando el mundo te dice, cuando alguien te da una cachetada, ¿qué te dice? ¿Qué le dices a tus hijos cuando vienen llorando de la escuela y te dicen, es que me pegaron? ¿Qué le dices? No se deje, dele usted también, agarre una piedra, agarre un palo y dale. Dile a tu hermano y entre los dos, denle. ¿Y qué dice Jesús? Cuando te den una cachetada, pon la otra mejilla. Cuando alguien venga y te robe y te quite la capa, dale hasta la túnica. Cuando alguien te ofenda, perdónalo 70 veces 7. Y tú dices, no, a ver. Así que cuando alguien venga y te pida algo prestado y no te lo pague, ni te molestes. O mejor, no le prestes. He visto casos de gente que están enemistadas. Es que me pidió prestado y no me paga. Con Dios es totalmente lo contrario. El mundo parece decir que la felicidad es la adquisición. Dichosos los ricos y felices los nobles y los famosos y los populares. Pero eso no es todo.
El mensaje que el rey está dando en este momento no encaja en la mente, en la imagen, en la forma de hacer las cosas de este mundo. Solo viene a devastar las actitudes mundanas y pecaminosas de este mundo. Porque el mundo quiere llenarnos con cosas externas y darnos felicidad momentánea. ¿Se siente bien? Hazlo. Pero Jesús viene a decir, Jesús viene a anunciar que en el mundo no crece el árbol de la felicidad. En la tierra maldita no crece el árbol de la felicidad. De acuerdo a los parámetros de este mundo, de este sistema caído, entre más tienes, entre mejor te va, debes ser muy feliz. Pero Salomón, el hombre más sabio que pisó la tierra después de Cristo, el hombre a donde cuando él fue rey, dice la Biblia que la plata era tan común como las piedras, cuando la plata valía más que el oro, cuando todo lo que hacía tenía el respaldo y bendición de Dios. Cuando Salomón tuvo todo lo que quiso, si usted lee el libro de Eclesiastés, dice que él se dio a la tarea, como decía mi abuela, darle vuelo a la hilacha. ¿Usted sabe lo que es eso? Dice que no le puso pero a nada, que le entró a todo. Dice que comió, que bebió, que construyó, que compró, que obtuvo. Tenía tenía estanques llenos de peces. Tenía 40,000 establos. ¿Usted sabe lo que es eso? Apenas estaba leyendo que descubrieron lo que creen que pudiera haber sido los establos de Salomón. 40,000 establos. Un establo no es para un caballo, ¿cierto? Pero si fuera para un caballo serían 40,000 caballos. Pero un establo puede retener a más de un caballo. No me acuerdo, pero ustedes teólogos que saben más, recuérdenme si eran 600 o 700 mujeres. Tuvo lo que quiso. Y al final escribe y dice, todo es vanidad. Todo es vacío. Todo es vacío. La vida del hombre no consiste, dice la Escritura, en la abundancia de los bienes que posee. Cuando tú y yo basamos nuestra felicidad en lo que tenemos, cuando tú y yo basamos nuestra felicidad en lo que logramos alcanzar, debes tener cuidado porque estás en riesgo de darte cuenta un día que esa no es la felicidad. Perdóneme, no quiero sonar mal, pero a veces nos enfrascamos en una carrera, le dicen de ratas, una carrera a donde vamos por la vida persiguiendo, en busca, tratando de alcanzar lo más que podamos. Y oye, échale ganas y apúrate y se acaba el tiempo y tú dale y la familia que se espere, ya habrá tiempo para ellos. Hace un tiempo atrás estaba yo viendo un video donde un hombre se estaciona, ya se los he platicado, afuera de una gran mansión con un gran carro y dice, trabajé muchos años para alcanzar esto que ahora tengo. Y ahora que vengo a ver a mi familia y a decirle, ahora sí ya, ninguno de ellos está, ya se fueron. Dijeron, ya no queremos nada. Lo que nosotros queríamos era estar contigo. El mundo te dice que la felicidad está en los bienes, pero estamos buscando en el lugar equivocado, porque el árbol de la felicidad no crece en este mundo, no está ahí. Las cosas físicas no tocan el alma. Es un punto muy simple. Quiero que pienses en ello. Las cosas físicas no tocan el alma. No se puede llenar una necesidad espiritual con una sustancia física. No se puede, pero la gente trata de hacerlo. Trata de llenar un vacío aquí adentro con bienes y con cosas. Porque cuando tienes hambre,
no deseas una conferencia sobre la gracia. Porque cuando te estás muriendo de sed, no quieres que se te predique. Tú quieres agua. Tú quieres algo de comer. No se puede satisfacer una necesidad física con una sustancia espiritual. Es igual de ridículo pensar que usted puede llenar una necesidad espiritual con una sustancia física. No se puede hacer. No se puede derramar aceite en un espíritu herido. ¿Usted ha leído del rey Saúl? El primer rey de Israel. El rey Saúl, dice la Biblia, que fue escogido entre los hombres de Israel y que sobresalía del hombro de todos los demás, era alto, pero él no se creía digno, él se sentía menos. Y dice la Biblia que el rey Saúl, cuando fue afligido, porque fue afligido, no encontraba consuelo con nada. Solo David venía y tocaba el arpa y medio calmaba al rey. Ni la corona, ni las joyas de la corona, ni todo el estatus, ni todo lo que tenía calmaba eso que él tenía aquí adentro. En el libro de Daniel hay una historia del rey que se llama Belsasar. Belsasar es un rey que está celebrando y en su loquera, en la euforia de la celebración, le dice a unos: vayan y tráiganme las piezas del templo de Dios y tráiganme las copas. Y traen las copas que son reservadas para el uso, para ministrar a Dios, y las traen y se sirve vino en ellas y le da a los invitados y empiezan a tomar. Y está en la euforia de la fiesta. Dice que estaban bebiendo estaban bebiendo en los vasos de oro del templo de Dios, y de repente salió de la nada una mano y escribió en la pared: Mene, mene, tekel, ufarsin, que significa: se te ha pesado en la balanza y has sido hallado falto. En otras palabras, eres balín, no eres de a de veras. Mene, mene, tekel, ufarsin. Suena medicina de jarabe de esas de tos, ¿verdad? Me da un mene, mene, tekel. Suena a té para el catarro. Ha sido pesado y ha sido encontrado falto de peso, y tu reino se te es quitado en este momento. Ni todo el oro, ni toda la grandeza de este rey persa pudo aliviar, llenar lo que este momento fue para él. Ese mismo día murió. Ese mismo día le fue quitado su trono. Mira lo que dice Proverbios 23:5. Proverbios 23:5 dice: ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Ahora escuche, nadie está peleado con las riquezas. Es decir, todo mundo quiere, pero si usted lee la Biblia una y otra vez, son contados los hombres ricos de la Biblia que se salvan. Porque las riquezas, amados, son un gran tropiezo dentro del caminar de Dios. Porque el principio de todos los males es el amor al dinero. Porque cuando tienes, quieres más. Porque cuando tienes dos, dices:
ahora quiero 4. Y cuando tienes 4 dices, ahora quiero 8. El principio de todos los... ¿Y qué está diciendo la Escritura? Que debemos cuidar nuestro corazón. Eclesiastés capítulo 5 versículo 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas, diga conmigo guardadas. Escuche lo que la Biblia dice. Hay una parte en Santiago también que leímos cuando estudiamos Santiago, que dice que aquellos que guardan su oro, su dinero, dice se va a enmohecer, se va a enmohecer, se va a apolillar, se va a echar a perder. Si estás guardando esos centenarios, se te van a enmohecer, se te van a poner verdes. Si estás guardando ahí y dices, no, esto lo guardo para cuando haya necesidad, y almacenas y almacenas y almacenas y almacenas. ¿Se acuerdan de aquel rico insensato? De aquella parábola que le dice, tonto, hoy mismo vienen a pedir tu alma. ¿Y quién se va a quedar con todo lo que has hecho? Ándale. Alguien va a venir y se lo va a llevar. Por eso la Biblia dice, haz tesoros en el cielo. Pero el punto es el punto es no finques, no te apoyes, no te recargues, que tu felicidad no sea el obtener, el alcanzar, el acumular. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, lo escribe Salomón, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Yo no sé, ese es otro tema, pero algún día lo veremos. Las riquezas que Dios nos permite tener en esta tierra, ¿usted cree que son para su deleite o para que Él sea exaltado? Solo piénselo. Porque muchos piensan y dicen, no, Dios me ha bendecido, pues es para mí. Ten cuidado, estudia la Biblia y aprende y deja que caiga en tu corazón que lo que Dios te permite tener en esta vida es para que tú lo pongas, para que exalte y glorifique su nombre. No vaya a ser que lleguemos al cielo y Dios nos diga, te bendije tanto, te di tanto, pero no entendiste que era para glorificarme a mí y no para tu deleite. No hay satisfacción en este mundo, amados. Y cuando Jesús vino al mundo, Él no estaba ofreciendo las cosas del mundo. Hay algunas personas el día de hoy que se hacen pasar como cristianos y nos hacen creer que Dios prometió prosperidad financiera, éxito, pero Dios nunca prometió eso. Eso no está en el Sermón del Monte. Las cosas del mundo se convierten en combustible para el orgullo, la lujuria, y son una trampa. Y el mismo Jesús dijo que las cosas de este mundo, las preocupaciones, las riquezas de este mundo, se levantarán y estrangularán la palabra. Son espinas. Por eso es que Pablo escribe en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pon la vista en las cosas de allá arriba. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En otras palabras, el que es bienaventurado por parte de Dios permanece para siempre. Es estable. ¿Por qué? Porque la bienaventuranza de Dios está dentro de ti y tu felicidad no depende si hoy hay o no hay. Yo me acuerdo y le confieso y le soy honesto, muchos años de mi vida batallé y luché. Cuando al sentarte a la mesa a comer, no había lo que tú deseabas. Cuando al sentarte a la mesa y te dan de comer, no valorar lo que Dios te permite tener sobre la mesa. Al molestarte y decir, ¿cómo esto? ¿Por qué vamos a comer esto otra vez? Al no ser agradecido con Dios y darle gracias a Dios por lo que te está dando ese día. Seguramente usted en alguna ocasión se ha sentado a la mesa y le han dado algo que no le gusta, o que no le gusta mucho, o que no quiere comer. Es más, si fuéramos sinceros, diría, ¿quieres comer eso? Bueno, pero para empezar no estamos en un restaurante, no se trata de pedir, no, yo quiero un salmón a la crème, no se trata de eso, ¿no? Para eso pues ve a un restaurante. A veces te sientas a la mesa y te sirve tu esposa o quien te haga tus alimentos y te da de comer. Y créame que al estudiar otra vez la palabra me he dado cuenta qué tan malagradecido había sido, y hoy no dejo pasar la oportunidad de que cada vez que algo se sirve a nuestra mesa le damos gracias a Dios, nos guste lo que vamos a comer o tengamos antojo de otra cosa. Gracias por darnos de comer el día de hoy, Señor. A lo mejor no es lo que yo quisiera, porque para serle sincero, pues a veces yo quisiera un filete mignon, ¿no? Una cola de langosta. Creo que debemos entender que la felicidad que el mundo ofrece no es de lo que está hablando el Sermón del Monte. Son dos mundos diferentes, totalmente opuestos. Número 2, el contexto número 2 de lo que va a ser el Sermón del Monte, y es importante entenderlo porque entonces podremos ver mejor el panorama. Jesús sube al monte, se sienta y empieza a hablar, y de lo que empieza a hablar no es lo que el mundo dice de la felicidad. Bienaventurados, y no es lo que el mundo está acostumbrado a escuchar. El segundo contexto es el contexto político. En ese momento, cuando Jesús habla, el contexto político es el siguiente. Los judíos estaban buscando un Mesías, solo que su concepto de Mesías era un gobernador montado en un gran corcel blanco, derrocando a los romanos e iniciando una revolución. Si usted ha leído un poco de la historia de los judíos, de los israelitas, sabrá que los macabeos, aquellos famosos macabeos que usted lee en la Biblia católica, dice, los macabeos, y hablamos mucho de los macabeos y no sabemos quiénes son los macabeos. Los macabeos fueron una familia que empezó una revolución contra Grecia, se levantaron en armas e iniciaron una revolución y lograron sacar a los griegos. Y los judíos saben la historia de los macabeos y quieren y piensan que el Redentor, el Mesías que ha de venir otra vez para expulsar ahora no a los griegos, sino a los romanos. Y ellos esperan estas cosas políticas. Y cuando ven a este Jesús hacer todos los milagros que hace y hacer las cosas y señales que hace, piensan, ese es el Mesías, ese es el que nos va a dar esa libertad. Mire lo que dice Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey,
volvió a retirarse al monte él solo. Empezaron a ver lo que hacía y dijeron, este es el rey, este es, seguro, este es. Y entonces Jesús, entendiendo lo que iban a hacer, dice que se apartó de ellos, porque él era el rey, sí, pero no de acuerdo al concepto que ellos tenían de rey. Mismo capítulo, solo que versículos más adelante, versículos 25 y 26, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, porque Jesús todo lo sabe, ¿cuántos lo saben? Jesús sabe todo. Dice Jesús, les dijo, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, solo vienes porque te conviene. Algunos solamente buscan a Dios por el milagro. Y quieren el milagro y no al que hace el milagro. Y algunos cuando obtienen el milagro por la misericordia que el Señor muestra, se van. Y dicen, ya tengo lo que quise, y se van. Pero, bueno, tendremos que dar cuentas algún día. Así que cuando trataron de hacer a Jesús rey de Galilea, él se apartó. Si usted lee el contexto, es cuando Jesús ha dado de comer a 20,000 personas, porque fueron 5,000, pero había mujeres, había niños, y dicen que eran más o menos una cantidad aproximada de 20,000 personas, algo que no se había visto jamás. Estaban buscando la política, buscando su propia conveniencia humana. El Señor se alejó de ellos porque no era esa clase de rey. Los judíos estaban buscando un reino político y Jesús jamás ofreció eso. He escuchado mucha gente decir y hablar y externar su opinión acerca de deberíamos tener cristianos en la política, deberíamos tener un presidente cristiano, deberíamos hacer esto, deberíamos hacer el otro. Creo, amados, que el Señor tiene en sus manos a nuestro hermoso país, México. Y creo que debemos orar para que Dios confronte a nuestros políticos y les haga entender que están haciendo mal. Y si Dios permite a alguien que lo ama, que lo busca, llegar a un puesto de esos importantes, que Dios le dé la sabiduría y la gracia y todo lo que necesita para hacer los cambios que Él permita hacer en este país. Pero Dios no está interesado en la política. Dios está interesado en tu corazón. Dios está interesado que tú le conozcas, le obedezcas, le honres todos los días de tu vida. Jesús no vino a resolver el problema de la política a los judíos. Si así hubiese sido, hubiera expulsado a los romanos en un santiamén, decían antes. Si Jesús hubiera estado interesado en la política, se para delante de ellos y los expulsa en un 2x3 y se acabó. Es más, Juan 18, versículos 33 al 36, está Jesús delante de Poncio Pilato y dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. No está interesado en resolver los problemas económicos, políticos de Israel. No está interesado en venir y acabar con los problemas sociales. Dios está interesado en que tú y yo le entreguemos nuestro corazón y en medio de los tiempos difíciles que podamos vivir y que Él nos permita vivir, le honremos siempre. No hay política en el Sermón del Monte. No hay una sola referencia a la dimensión social, política del reino. Pero los judíos están preocupados por la política, la vida social, pero no los encontrarás aquí.
De hecho, los ideales que se dan en el Sermón del Monte son contrarios a las ideas humanas sobre el gobierno, sobre las ideas humanas acerca del reino. De hecho, las personas exaltadas aquí en el Sermón del Monte, en el reino de Cristo, son lo peor de lo peor de acuerdo a los ojos del mundo, a la evaluación del mundo. ¿Tienes Mateo 11:11? Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. A los ojos de este mundo, Juan el Bautista no era más que un fanático, un loco, vestía piel de camello, comía langostas. Cuando yo digo langostas, no crea que le llevaban la langosta esa roja del mar, no, estaba hablando de grillos, ¿ok? Y dice Jesús, de los nacidos de mujeres, no ha habido uno mayor que este. El mundo lo rechazó, el mundo lo tachó, el mundo dijo de él, no ha habido mayor que... Pero el más pequeño en el reino es mayor que él. ¿Sabe a quién se refiere? A usted y a mí. Los pobres de espíritu, los mansos, los que tienen hambre y sed, los que están vacíos por dentro, los llenos, los misericordiosos, los puros de corazón. Contexto número 3. Ya vamos a terminar. El contexto religioso. Fascinante. Jesús está confrontando a una sociedad muy religiosa. Eran ritualistas. ¿Se acuerdan que le dije que Jesús comienza su ministerio en Galilea de los? Porque no comenzó en Jerusalén, donde estaban los rabinos, donde estaban los fariseos, donde estaban los saduceos, porque no era ahí donde Jesús iba a empezar su ministerio, sino en Galilea de los gentiles, por la cantidad de personas que no tenían en su corazón una forma de vivir religiosa ni ritualista. El contexto de lo que está pasando en el Sermón del Monte, propiamente en las bienaventuranzas, en este momento que estamos viendo, es que había el contexto religioso, se componía de 4. Los fariseos eran legalistas, tradicionalistas, creían que la verdadera felicidad llegaba a través de la obediencia de las tradiciones de los padres. Los fariseos conocedores de la Biblia. El otro contexto eran los saduceos. Ellos creían que la felicidad se encontraba en el presente, en la modernidad. Eran liberales. En un sentido tenían un poco de verdad, los fariseos tenían un poco de razón, de basarse en las cosas del pasado. Los saduceos tenían un poco de verdad, porque la verdadera religión también tiene que trabajarse en el presente. Y estaban los esenios, esos creían en la separación del mundo, solo que hablaban de separación geográfica. Decían, vamos a apartarnos, vamos a meternos a los monasterios, a irnos lejos del mundo. ¿Se acuerda que ya le platiqué de un artículo que leí de una escuela cristiana? Porque ya sabe usted que ahora todo es cristiano. Una escuela cristiana que escribe en un artículo, en una revista cristiana, y ofrece el internado a los estudiantes y les dicen, la escuela está ubicada a 15 kilómetros del pecado más cercano. Y los que estudiamos Romanos sabemos que el pecado está dentro de nosotros. Sea a lo que se refiere la publicidad, está ubicada a 15 kilómetros de la tentación más cercana. Los esenios eran personas que creían que había que apartarse geográficamente.
Así que están los fariseos, saduceos, los esenios y están los celotes con Z. No son elotes grandotes, era así una frase, celotes. Ellos pensaban que la felicidad se encontraba en el derrocamiento político, en la revolución. ¿Ha leído en la escritura que hay un discípulo de Jesús? ¿Cómo se llamaba? ¿Simón? Simón el celote. Este era de estos. ¿Sabe qué hacían estos? Eran revolucionarios. Este era grilla. Este era como terrorista. ¿En serio? El pertenecer a los celotes era un gremio, era un tipo de persona que se movía en esos ámbitos y decían, vamos a derrocar a los romanos. Creían en eso. Y así vemos que el contexto político, bíblico y en este caso religioso está conformado por fariseos que dicen, regresemos a lo que nos enseñaron nuestros padres. Los saduceos decían, no, vamos a la modernidad. Los esenios decían, apartémonos de todo. Y los celotes decían, no, vamos a levantarnos en contra y vamos a derrocar a los romanos. Y con todo eso está lidiando Jesús, confrontando a esta sociedad llena de religiosos. Pero Jesús los conoce. Por eso en Lucas 11:39 dice, pero el Señor les dijo, ahora bien vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Usted lo ha leído seguramente, sepulcros blanqueados. Por fuera están hermosos, blancos y limpios, pero por dentro no tienen otra cosa más que muerte y hieden. Esa es la introducción a la bienaventuranza, Mateo 5, versículo 1 y 2, que dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿Cómo surge todo esto? Del capítulo 4 de la semana pasada. Capítulo 4, versículos 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y así es como llegamos a el Sermón del Monte. Y comienza con las bienaventuranzas. Las multitudes vinieron, enfermos, poseídos, fariseos, saduceos, esenios, celotes, ritualistas, prostitutas, publicanos, eruditos, analfabetos, mendigos, ricos, marginados. Todos los que les interesaba conocer algo de Jesús vinieron a él, y me encanta nuestro Señor porque no le importa hablarle a la gente por su estatus, sino lo que él quiere es mostrar el reino de Dios. Esa es la introducción a las bienaventuranzas, el Sermón del Monte. Tenemos mucho que aprender todavía. Oremos, demos gracias a Dios. Señor, al reflexionar en tu palabra nos damos cuenta que hay cosas que no conocemos, hay cosas que necesitamos estudiar detenidamente y profundamente. Lo que podemos ver en este momento es que las bienaventuranzas son totalmente opuesto a lo que el mundo nos ha enseñado durante años con respecto a la felicidad. Señor, en este momento te ruego que nos capacites para comprender tu palabra y darnos cuenta que la felicidad que nosotros deseamos, porque todos los que estamos aquí tenemos un anhelo genuino de tener una vida estable, de una vida feliz. Permítenos que lo podamos alcanzar de acuerdo a tu precepto, de acuerdo a lo que tú dices, no a lo que el mundo dicta.
Gracias por cada una de las bendiciones que nos permites tener. Gracias porque nos has dado tanta riqueza, tantas cosas. Gracias por nuestra familia y todo lo que tenemos. Pero permítenos ubicarnos y darnos cuenta de manera concreta y con humildad en nuestro corazón que hay cosas que no alcanzaremos nunca, que hay cosas que no vale la pena seguir. Permítenos la sabiduría, la capacidad, Señor, para atesorar, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida, las cosas eternas. Permite a mis hermanos y a mí, Señor, la libertad del amor al dinero. Permítenos crecer en humildad y reconocer que la persona que tenemos junto a nosotros es a quien debemos amar y servir como a nosotros mismos. Ayúdanos a crecer en ti, en tu palabra, en temor, en reverencia, en obediencia. Capacítanos, Señor. Ayuda a cada padre de familia en este momento, en esta reunión, en esta iglesia, a enseñar a nuestros hijos esos principios, Señor, que traerán vida a su vida. Gracias por tu amor y por tu palabra.